¿Qué tal, moradores? Espero que se encuentren excelente este día, que estén disfrutando y pasándola de lo mejor. Antes de entrar en las siguientes historias, contadas por miembros del ejército, quizá nos ayude a escuchar primero un relato que proviene del pueblo navajo. Aunque anteriormente ya hemos tocado en el canal las historias de los Skinwalkers, nunca está de más la advertencia para aquellos quienes desconocen estas criaturas y por error puedan entrar en su hábitat o sus territorios. En tiempos modernos, puede que el temor de estas criaturas se haya suavizado. Esas supersticiones que muchos nativos llevan profundamente arraigadas, siempre precavidos, siempre atentos a los skinwalkers. Pero para ellos, una vez, si no es que todavía, fue un miedo absolutamente real. Los padres Navajo advertían a sus hijos que estas criaturas podían lucir como cualquier otra persona durante el día, y luego, llegada la noche, transformarse en criaturas de ojos brillantes. Decían que también podían aparecer a plena luz del día, escondidos entre las sombras, esperando y vigilando a sus víctimas. Corrían como el viento y podían seguir el rastro de alguien sin esfuerzo alguno. Hay una historia de un hombre navajo. La historia debió de haber ocurrido hace unos 100 años ya. El nombre de este hombre, protagonista de la historia, es Art Tracy Jr. Según le contó su madre, en los años 20 o los 30, había un navajo que trabajaba como ranchero para un terrateniente adinerado en algún punto del oeste de la Reserva Navajo, cerca de Tuba City, en Arizona. Un día esta persona decidió pedir unos días libres a su patrón para visitar a su familia en Nuevo México. Cabalgando a través de cañones desérticos, mesas y extensiones abiertas. En algún punto durante esta travesía, hizo una pausa para descansar. Mientras observaba el horizonte desértico frente a él, distinguió un viejo coyote desaliñado, sentado en lo alto de una colina no muy lejos de él. El hombre tomó su rifle, apuntó y disparó, viendo cómo el coyote caía al suelo. Caminó hacia la cima de la colina para revisar a su presa, pero lo que encontró lo dejó helado. Aquello no era el cuerpo de un coyote, sino el de un joven navajo de cabello largo, o al menos parcialmente. Estaba muerto. La mitad superior de su cuerpo era humana, la piel pintada con símbolos, mientras que la parte baja era la de un animal, cubierta del pelaje de un coyote. Horrorizado, el ranchero miró alrededor sin saber qué hacer. Vio una grieta profunda al borde de un cañón. Arrastró el cuerpo hasta allá y lo lanzó al vacío. El miedo creciendo dentro de él, montó de nuevo y espolió su caballo hasta casi reventarlo, cabalgando incluso después del anochecer, tratando de poner tanta distancia como fuera posible entre él y aquella criatura y el lugar donde la había matado. Cuando por fin cruzó las montañas Chusca, llegando a su destino con bien, justo más allá de Shiprock, en Nuevo México, les contó lo ocurrido, y los familiares del hombre, al escucharlo, sintieron el mismo terror sobrenatural. Nunca debes de volver con tu empleador, le advirtieron. Tienes que quedarte aquí. Los parientes de la criatura buscarán respuestas y saldrán a buscarlas contigo. Sobra decir que Art siguió el consejo de su familia, renunció a su trabajo y jamás volvió a cruzar por esas zonas. Tiene sentido que una criatura capaz de adoptar la forma de un animal salvaje sea encontrada precisamente en lo salvaje. No es coincidencia entonces que la mayoría de las historias que vienen a continuación ocurran en regiones agrestes y descuidadas de diversas instalaciones militares, lo que los soldados llaman simplemente como
el campo. Al fin y al cabo, las bases militares suelen construirse en terrenos poco deseables, áreas sin desarrollar, cubiertas todavía por bosques densos o vastos desiertos que pocos considerarían habitables. Estas zonas apenas pueden diferenciarse de la verdadera tierra salvaje por rejas, cercos que rodean perímetros de las bases. A veces, coronadas con el alambre de púas, pero hay que tener en cuenta que estos límites son solamente humanos. Solamente aplican para, bueno, personas que obedecen la ley. Los animales, y sobre todo, criaturas inexplicables que desafían nuestro entendimiento con voluntad propia, siempre encuentran la manera de pasar esas barreras hechas por el hombre. Mi tío Bob nunca ha sido un hombre que hable sobre cosas extrañas. Sirvió en el ejército por años. Es de esos tipos secos, serios y cuadrados. Rara vez se permite bromear con temas sobrenaturales. Pero el año pasado, durante la cena de Acción de Gracias, se emborrachó un poco más de lo normal y terminó contándonos algo que todavía me da vueltas en la cabeza. Hola, mi nombre es Stacy y lo que voy a contarles es lo que mi tío vivió, o al menos lo que asegura haber vivido, cuando apenas llevaba 3 años en el ejército. Allá alrededor de 1985, justamente en una base en Arizona. Esa base estaba rodeada de kilómetros y kilómetros de terreno árido, seco, casi muerto. A simple vista, parecía un desierto sin importancia. Pero quienes conocen esos lugares saben que hay algo más profundo escondido ahí. Tierra intocada, territorio salvaje. Y aunque hubiese una reja enorme delimitando la base, con alambre de púas y advertencias por todos lados, una reja solamente detiene a la gente que respeta las reglas, a los animales y a las cosas que no deberían de existir. No. Aquella noche, mi tío estaba de patrulla junto con otro soldado. Era tarde, bastante tarde, y ambos iban caminando junto a la cerca, atentos al exterior. No esperaban realmente ver nada peligroso dentro del perímetro. Así que, cuando escucharon un ruido detrás de ellos, desde el interior de la base, los dos se quedaron paralizados. Cuando giraron, vieron a un anciano. Estaba ahí mismo, a unos 10 metros, mirándolos en silencio. Llevaba ropa de piel, de esas que parecen sacadas de tiempos antiguos. Su cabello largo y trenzado caía a los lados de sus hombros como hilos de plata. De hecho, dice mi tío que de tan gris que era, incluso parecía brillar bajo la luna. No había forma lógica de explicar cómo había entrado hasta ahí sin haber sido detectado. Bob y su compañero levantaron sus armas de inmediato. El viejo estaba dentro de un área restringida, un sitio donde cualquiera podría ser considerado como una amenaza. Pero aún así, ellos decidieron no disparar. Era un hombre desarmado, frágil, bastante anciano y en apariencia completamente inofensivo. Mi tío dice que, de entrada, pensaron que tenía Alzheimer o algún tipo de demencia. Quizás había salido de alguna comunidad cercana y se había perdido en el desierto hasta llegar ahí. Le gritaron que levantara las manos, que estaba en una zona de seguridad y que iban a ayudarlo a salir, que no se preocupara. Mi tío intentó comunicarse por radio, pero la señal se llenó de estática. Ni una palabra salía por aquel aparato. Su compañero también lo intentó, y mientras ambos estaban
inclinados sobre el aparato, apenas por un momento, alzaron la vista de nuevo y el anciano ya no estaba. En su lugar, sentado en la arena y mirándolos fijamente, había un conejo enorme. Eso fue lo primero que dijo mi tío. Un conejo grande, demasiado grande. Ambos se quedaron mirando al animal, sin entender cómo demonios se había aparecido ahí. Miraron alrededor, buscando a aquel anciano, caminando detrás de arbustos o alejándose entre las sombras. Pero nada. No había absolutamente nadie. Entonces, aquel conejo salió corriendo hacia la cerca. Y justo después, detrás de ellos, volvió a escucharse un ruido. Cuando giraron, el anciano estaba otra vez ahí. Pero ahora estaba del otro lado de la reja. La cerca mediría entre 8 y 10 pies de alto. Ni un atleta profesional podría cruzarla así nomás, menos un hombre tan viejo. Mi tío dice que fue en ese momento cuando los dos salieron corriendo sin pensarlo, como movidos por puro instinto. Ni siquiera reportaron lo sucedido a sus superiores. Sabían que nadie les iba a creer. Peor aún, ellos mismos no querían recordarlo. Esa noche quedó enterrada en su memoria más de 30 años. O eso creímos. Porque mientras contaba la historia, borracho y con el rostro completamente serio, mi tío Bob se veía igual de asustado que aquel entonces. Nos dijo que estaba seguro de lo que vio, que aquello no era para nada un anciano perdido, ni mucho menos un animal. Según él, fue un skinwalker y, aunque la palabra lo dijo como una broma, tratando de restarle importancia, los ojos no le acompañaban. Él sabía lo que había visto. Y yo vi miedo en su cara. Ese miedo que no se puede inventar. Ok, antes de comenzar tengo algo que decir. No soy de los que tiran historias a lo loco ni de los que se asustan con facilidad. He visto en el pasado venados pararse en dos patas y caminar como si nada. Muchas de estas veces pasan cuando dos machos están peleando, o cuando uno quiere alcanzar las ramas bajas para comer de un árbol. Es raro, sí, pero es explicable. Lo que nunca había visto y ni siquiera había imaginado era un venado haciendo ruidos de depredador, subiendo una colina a toda velocidad y mucho menos verlo por la cámara térmica en plena noche, justo después de que uno de mis compañeros acabara de contarme una historia de Skinwalker. Que todo esto pase junto ya es suficiente para poner a cualquiera nervioso. Pero lo que les voy a contar ahora es distinto. Esto no tiene una explicación sencilla. Todo ocurrió durante el incendio Dixie, allá por el 2021, en el norte de California. Fue el incendio más grande registrado en la historia del estado. Quemó casi 1 millón de acres, arrasó comunidades enteras y obligó a miles de personas a evacuar a velocidad brutal. Yo estaba desplegado con la Guardia Nacional, ayudando a cerrar caminos y evitar que civiles entraran en zonas que estaban ardiendo o que quedarían atrapadas en el avance del fuego. La vida salvaje estaba completamente alterada por el desastre, así que escuchar ruidos raros no era nada nuevo. Pero aquella noche, lo que escuchamos no era un animal huyendo, era algo más.
Íbamos en la camioneta, mi teniente, nuestro conductor, PFC Bravo y yo. Estábamos revisando los puntos de control para asegurarnos de que todos estuvieran bien. Llegamos a uno en el que un grupo de nuestros muchachos estaba bloqueando un camino, iluminados con esas torres de luz con generador. Nos bajamos, estuvimos platicando un rato, haciendo tiempo, cuando de repente escuchamos el grito de una mujer. Nos dejó helado a los 6. Mi teniente y yo levantamos las armas al instante mientras avanzábamos unos pasos hacia la línea de los árboles. Ya nos habían dicho que, muchas veces, cuando alguien escucha a una mujer gritar en el bosque, generalmente suele ser un puma atacando a un venado. Pero en esta ocasión, aquello sonaba demasiado real, demasiado humano y demasiado cerca. Mi teniente levantó la voz y gritó: ¡Hola! Y lo juro por mi vida que la misma palabra regresó con su propia voz. No como un eco, no distorsionada, no lejana, no. Era exactamente su voz, desde el bosque. Hola. Sentí el estómago caerme al suelo. No era un eco, no había forma. Sonó claro, directo, como si alguien estuviera imitando su voz a unos metros entre los árboles. ¡A la mierda!, dijo él. ¡Todos al camión! ¡Ahora! Nos movimos tan rápido como pudimos. Cerramos las puertas y pusimos seguro de combate. Antes de irnos, le dijimos al especialista Sierra y a su equipo que hicieran lo mismo, que no se bajaran por ninguna razón. Ahí no había ninguna mujer perdida. Aquella cosa no era un animal. No era algo que pudiera explicarse con la vida salvaje huyendo del fuego. Estoy casi seguro que había un skinwalker allá afuera, intentando que uno de nosotros se acercara. Y créanme, si hubiéramos dado un paso más, quizás lo habría logrado. Quiero cerrar con esta historia porque, viniendo de alguien con sangre en abajo, siento que une perfectamente todos los relatos anteriores. Además, es sin duda una de las más extrañas y perturbadoras que he escuchado. Soy policía militar en Cuántico, y, aunque la mayoría de mis noches de guardia han sido tranquilas, varias veces me ha tocado ver cosas. Cosas que todavía me hacen dudar sobre todo lo que creía saber del bosque. Llevo 2 años patrullando aquí. Para quien no conozca la zona, la base está dividida en dos. La parte principal donde está todo lo importante. Del lado este de la I-95. Y luego está el West Side. Un territorio enorme donde están los campos de entrenamiento, los rangos de tiro y el TBS, la escuela básica para oficiales. El West Side es tan grande que manejarlo completo puede tomarte hasta 3 horas. Está lleno de caminos viejos, zonas abandonadas desde la Segunda Guerra Mundial y cementerios antiguos perdidos entre los árboles. A muchos les incomoda patrullar allá, pero a mí me gusta. O, mejor dicho, me gustaba. En mis turnos nocturnos siempre pedía ser la unidad móvil, el que se quedaba solo recorriendo esos caminos sin tráfico porque me daba chance de explorar lugares para cazar o pescar en mis días libres. Y porque siendo sinceros, también me gustaba la soledad. Crecí en los cerros del sur de California, cazando codornices, venados desde niño. Pasé muchas noches acampando solo, así que realmente no le tengo miedo al bosque. O bueno, al menos así era antes. Era noviembre,
Una de esas noches donde la oscuridad cae de golpe, como si alguien apagara el cielo. Ya había terminado de poner marines en los puntos de entrada y decidí manejar hasta una zona remota donde días antes había dejado cámara trampa y una base para una cámara en un árbol. El camino era largo, unos 30 minutos por una carretera, 15 por otra y luego un camino de tierra que cortaba el bosque en dos. En esa zona la radio nunca sirve, así que una vez que estás ahí, estás completamente solo. Aparqué mi Durango, bajé con mi linterna y caminé casi una milla hasta la cañada donde tenía mi equipo. Era bastante rutinario para mí. Llegué rápido, retiré la tarjeta de memoria de la cámara y subí a la base del árbol. Abrí la laptop para revisar fotos. La mayoría eran imágenes repetidas de unos guajolotes pasando. Nada interesante. Pero a los 5 minutos escuché pasos. Pasos humanos. Y desde el frente a unos 30 metros. A esa hora, en medio del bosque, lo más lógico era pensar que en un teniente perdido, haciendo navegación nocturna. Me emocioné un poco y no lo niego. Quería jugarle una broma desde lo más alto. Cerré la laptop, apagué la linterna y me quedé quieto, esperando ver su silueta entre los árboles. Los pasos se acercaron más. 20 metros. 15. Y luego se detuvieron frente a mí. La luz tenue de la noche me permitió distinguir una figura, pero eso no era un hombre. Era un venado, o al menos tenía la forma de uno. Siendo honestos, en ese momento me decepcioné un poco. No quería espantarlo, así que permanecí en silencio, observando hacia dónde pensaba caminar. Y entonces, sin aviso, el animal comenzó a golpear su cabeza contra un árbol. Una vez, otra, otra, otra. Aquel animal no se detenía. Escuché cómo el cráneo se quebraba y cómo la sangre corría, espesa. El animal seguía hasta que la parte superior de su cabeza se abrió por completo, como si ya no le importara destruirse a sí mismo. Y luego se levantó. Se puso sobre dos patas, lentamente, como si se estuviera acomodando a una nueva forma y giró hacia mí. Me miraría directamente, si no fuera porque sus ojos ya no servían para nada. Fue entonces cuando me habló, con una voz clara, precisa, humana. Me dijo: sé que estás aquí. Sentí el alma salir de mi cuerpo. Me quedé paralizado. No pensé en mi pistola, no pensé en nada, solo miedo puro. Así como llegó, él, aquella cosa, lo que fuera, bajó otra vez a cuatro patas y se retiró hacia la oscuridad. Caminó como si nada. Esperé cerca de 10 minutos, temblando, intentando controlar mi respiración. Y luego simplemente huí. Dejé la laptop, las cámaras, todo. Corrí por mi vida. Regresé a la patrulla, saqué mi escopeta y pasé el resto de la noche estacionado en el área iluminada de la base, sin atreverme a bajar del vehículo. Me tomó un mes reunir el valor para regresar por mis cosas. De hecho, tuve que ir con un amigo que no sabía lo que había pasado, pero le dije que llevara rifle cargado. Cuando llegamos, recogí lo que había dejado de atrás y revisé el árbol. Estaba destrozado. Astillas por todas partes. Y en el suelo, sangre, restos, fragmentos de hueso. Tal como lo había visto aquella noche. Desde entonces no vuelvo a revisar mis cámaras de noche. Ahora
solo que son al extremo opuesto de la base y cada vez que debo pasar por esa zona, llevo la escopeta lista para disparar. Le conté esto a mi abuelo Navajo, y lo único que me dijo es que no debería de hablar aquello, que algunas cosas no deben repetirse. Pero aquí estoy, contándolo igual. He visto venados hacer cosas raras, pero hablar, jamás. Aunque, según nuestras leyendas, los skinwalkers pueden entrar en la mente de una persona, hacerte escuchar y ver cosas que no están ahí. Sea como sea, lo que escuché esa noche fue real para mí. Y desde entonces, no he vuelto a sentirme seguro en el bosque.